Ya regresamos. Gracias, Carla. Estábamos hoy, la noticia en la conferencia matutina, pues fue toda esta red de corrupción y todas estas formas de operar dentro del Infonavit, aunque hay temas que esos son importantes, legales, jurídicos, mediáticos en una buena parte. Sin embargo, para las y los trabajadores que cotizan al Infonavit, ahorita la preocupación se centra en esta ley secundaria. ¿Qué implica? ¿Qué esperar de esta gran reforma a la ley del Infonavit, Carla? Claro, bueno, pues antes que nada hay que entender que esta reforma surge de una necesidad que había sido señalada por organizaciones colectivas desde hace años, que era la de poder contar con vivienda de arrendamiento público, es decir, con vivienda en la cual el Estado sea el casero, que es un esquema que existe en varios países del mundo y que en México pues no existía en épocas recientes. Entonces, digamos que es un objetivo que es urgente, ¿no? Como le han señalado varias organizaciones y colectivos, pero por otro lado también hay un problema, digamos, con la estructura que tenemos en materia de vivienda, porque el Infonavit de entrada hay que entender que el Infonavit no es un instituto de vivienda, es un instituto de seguridad social que lo que busca es darle créditos accesibles a trabajadores, que no es lo mismo, no es lo mismo un instituto de vivienda que ve varias opciones, que también atiende la vivienda, el arrendamiento, etcétera. Además, porque el Infonavit tiene esta composición bastante rara, bastante peculiar, que es tripartita, ¿no? Por un lado está compuesto por representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Y gran parte de esos fondos, no todos, gran parte de esos fondos se obtienen por las aportaciones que dan tanto obreros como trabajadores, patrones. Entonces, esto genera unas complejidades. Yo creo que esta reforma se debió haber pensado más para la CONAVI, pero bueno, se planteó con el Infonavit. No es tampoco que esto implica un desastre o que no va a funcionar, pero sí se tiene que cuidar muy bien el tema de la legislación secundaria para que pueda cumplir con sus objetivos. Pero tenemos que entender que de entrada esta reforma entró con esa particularidad del Infonavit, que es como una institución muy, muy diferente a todas las demás en el Estado mexicano. Y por otro lado, ahorita con el tema de la reforma constitucional, yo estoy de acuerdo, salvo con esta acotación que acabo de hacer, pero ahorita hay una controversia con la ley secundaria, porque por un lado faculta al Infonavit para poder tomar parte, en ciertos casos, parte de los fondos del instituto para poder financiar vivienda pública, ¿no? Esta vivienda, porque la reforma lo que plantea es que el Infonavit ahora va a poder construir vivienda para darla en renta a aquellos trabajadores que todavía no puedan comprar una casa, pero que necesitan rentar a precio accesible. Y después de 10 años, esos trabajadores pueden optar por comprar esa casa, es decir, es un arrendamiento con opción a compra. Tú rentas 10 años y luego de esos 10 años le puedes decir al Infonavit, si así lo deseas, que le vas a comprar la casa y el Infonavit te descuenta todo lo que pagaste en esos 10 años. Entonces, este fondo, digamos, esta facultad que se incluye, que se está previendo en la legislación secundaria, es para que se puedan tomar fondos para esta construcción. Ahorita surgió como mucha desinformación, había pues mucha gente en redes y desgraciadamente algunos medios que estaban difundiendo que esto iba a convertir al Infonavit en una caja chica del gobierno, que iban a poder sacar los fondos para usarlo para lo que quieran, cosa que no es verdad. Uno, porque se prevé únicamente para casos concretos en los cuales así se decida. Dos, porque allá sí, la verdad es que con todas las críticas que se pueda hacer, la reforma establece que es para la construcción de estas viviendas, no es que se pueda utilizar para otra cosa, para el Tren Maya o para el Transísmico o para completar en Santa Lucía o algo así. O sea, es para construcción de este tipo de viviendas en renta, que va a ser para los trabajadores. Ahora bien, un punto que sí estaba en controversia es que también esto incluye que en los comités va a tener mayor representación del 60% el gobierno, ¿no? Es decir, que el gobierno va a tener más preponderancia en los comités que la representación de trabajadores y de patrones, lo cual genera mucha controversia y que yo creo que es parte de este cortocircuito en el cual se está buscando hacer una política de vivienda necesaria, que es propia de un instituto de vivienda, pero a través de un instituto que es un instituto de seguridad social. En pocas palabras, yo creo que todo este debate debe llevarnos incluso a cuestionar ¿por qué tenemos un Infonavit y aparte tenemos a la Comisión Nacional de Vivienda y aparte tenemos a la SEDATU que hace otras funciones en vivienda? O sea, creo que a nivel federal tiene que darse una discusión
de si no conviene, como yo creo que conviene, unificar el Infonavit con la CONAVI y partes de la SEDATU en un solo instituto de vivienda que termine de atender ¿cómo se llama? Los créditos del Infonavit, pero que apuntale su política de manera más eficiente. Además que también hay que recalcar también con esto de los fondos, que la construcción de estas viviendas no va a ser únicamente con fondos. De hecho, sí se anunció que la mayoría de estas viviendas van a ser en coparticipación del Infonavit con la CONAVI, con la SEDATU o con institutos locales. Pero sí creo que esta reforma debiera aclarar bajo qué supuestos podría considerarse que es necesario tomar estos fondos, entre otro tipo de garantías. Entonces, digamos que es como bastante complejo y da para mucha discusión este tema. Así es, y sobre todo a mí me llama también la atención esta regulación. Es muy interesante el punto donde hablas de que hay diferentes instancias de vivienda a hacer, ahora sí que hacer de verdad, dividir perfectamente y sobre todo enfocarla a que la vivienda sea un derecho y sea pues que todos los trabajadores tengan acceso a ella. Hay un punto donde hablamos de la vivienda pública de arrendamiento, que parece que ha causado mucho ruido, pero que estamos en pañales nosotros comparados con otros países y estamos hablando como, por ejemplo, lo más cercano que tenemos es Estados Unidos, ¿no? Viviendas con lo básico en lugares estratégicos y sobre todo a muy bajo costo, Carla. Sí, o sea, creo que justamente ese es un tema que sí no podemos como seguir evitando la discusión, porque estas viviendas de arrendamiento público las hacen países de distintos continentes, incluso países con igual o menor capacidad económica que México. O sea, hay países de América Latina que tienen estos esquemas. Claro que esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y dónde las vas a construir? Allá se requiere una política de bancos de suelo, que eso me parece que no está en la discusión y que es un gran ausente, porque es un mecanismo a través del cual se garantiza que hay espacio en las ciudades para estos proyectos estratégicos. Y por otro lado, también acá hay toda una discusión porque mucha gente dice es que ahora se les va a dar en renta a los trabajadores, ya no van a ser dueños de su casa, se les va a dar en renta, cosa que no es el objetivo, es para trabajadores que no puedan o no quieran comprar una casa en este momento, porque además hay que decirlo, el Infonavit tiene una característica que es muy rara, que hay que cuestionar. En otros lugares del mundo, los institutos de vivienda le garantizan subsidios, créditos o cualquier otro tipo de mecanismo a las personas que no tienen posibilidad de pagarse una vivienda. Es decir, hacen esquemas pensados en ciertos perfiles, van haciendo como, digamos, perfilando cuáles van a ser su población objetivo, pues como ocurre con cualquier política pública, pues. Pero el Infonavit, por un lado, le da créditos a personas que no lo necesitan. O sea, hay gente que gana 100,000 pesos, pero tienen Infonavit. Entonces tienen acceso a un crédito Infonavit cuando no lo necesitan, no es población prioritaria. Y por otro lado, tienes personas con Infonavit, pero que no lo pueden usar porque a lo mejor ganan 1 o 2 salarios mínimos, tienen Infonavit, pero no tienen los puntos, no tienen, y obviamente frente a los precios de las viviendas hoy día, no les da para comprar una vivienda con su crédito Infonavit. Entonces, tienes personas que son de atención prioritaria, que no pueden hacer uso de su crédito y gente que tiene mayor capacidad económica, que no es prioritaria, pero que tiene Infonavit. Y eso que ni estamos hablando de la gente que está en la economía informal, porque hay gente que no tiene Infonavit. De hecho, la mayor parte de los trabajadores en el país no tienen Infonavit. Acá solo estamos hablando de los que están en la economía formal, los que tienen prestaciones sociales. Entonces, sí es como bastante cuestionable, porque esto lo que genera evidentemente es esta necesidad. Hay personas con Infonavit, pero lo que necesitan es rentar y su crédito no les da. Entonces, esto pudiera ser una opción y por eso creo que hay que tener en cuenta eso es, en dado caso, construir para los mismos trabajadores. Insisto, no estoy diciendo que la reforma no tenga críticas que hay que hacerle. Me parece que sí se está haciendo con mucha prisa, me parece bien que se haya parado hasta enero para continuar la discusión. Me parece que como otras reformas se está haciendo con mucha prisa y eso evita que se puedan atender puntos que no implican no hacer la reforma, que no implican que no ocurra, pero que sí se cuide con detalle, que se pueda hacer de la mejor manera posible. Entonces, yo sí haría ese llamado, o sea, creo que se puede ajustar para que no haya duda, para que haya más claridad acerca de cuáles son los casos en los que se puede requerir, proponer que se utilicen estos fondos y cuáles no. Entonces, eso creo que nos lleva a una discusión más amplia. E insisto, yo creo que a estas alturas, si queremos cambiar el paradigma de la vivienda en México, tenemos que cuestionarnos las instituciones que tenemos. O sea, ¿queremos seguir teniendo un Infonavit, una CONAVI y una SEDATU? ¿O eso no
responde a un esquema muy improvisado del siglo pasado. Así es. Y en este caso, Carla, y es bien importante lo que señalas. ¿Qué porcentaje de mexicanos están en la economía formal y están dentro de este esquema? Me parece que la mayoría nos quedamos fuera del esquema formal y que son también programas orientados que deberían ser para esto, ¿no? Sí, no, a ver, totalmente. La mayor parte de la población mexicana no está en la economía formal y eso también nunca está de más recordarlo. Economía formal, contrario a lo que mucha gente cree, no es la población que no paga impuestos. Empezando porque todo el mundo pagamos impuestos por el IVA, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con eso. En México, la informalidad se mide por el acceso a seguridad social, en México y en otros países, no solo acá. Es decir, cuando vemos los datos sobre población formal, estás viendo población que tiene seguridad social o que no tiene seguridad social. Es decir, no tiene que ver con si pagas o no impuestos. De hecho, a mi alumnado siempre le pongo hasta de broma, en verdad, ¿no? Que probablemente Peso Pluma es trabajador informal, porque no sé si él está inscrito al Infonavit, al IMSS y todo eso, probablemente no, pero obviamente es una persona con mucho dinero, con mucho éxito, que no necesita inscribirse y no tampoco creo que él se esfuerce por inscribirse, pero no lo necesita, entonces estrictamente no tiene seguridad social él. Entonces, para que veamos lo dispar que puede ser ese concepto, pero quiero decir que, por ejemplo, un freelance, una persona que está abriendo su despacho de arquitectos, de diseño, de abogados, de lo que sea, un youtuber, son personas de la economía informal, sí, no tienen, ¿cómo se llama?, seguridad social, si no tienen IMSS, Infonavit. Pero insisto que esta categoría también es cuestionable. Hay gente con seguridad social, pero que el hecho de que tenga Infonavit no quiere decir que tenga real acceso a un crédito Infonavit, no porque se lo nieguen, sino porque el crédito que le van a dar es muy bajo y los precios son altísimos. Entonces, lo tiene ya, pero no lo puede usar. No, entonces creo que también esas cosas hay que cuestionarlas. Claro. Carla, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué decirles a las y los trabajadores primero ante esta ola de desinformación? ¿En qué estar atentos y sobre todo pendiente de la discusión de la ley secundaria? Bueno, de entrada, yo lo que diría es, o sea, de entrada creo que las y los trabajadores, eh, ¿cómo se llama? Pues es una población muy variada, con intereses, perfiles muy variados, o sea, ya lo decía yo, o sea, quienes tienen Infonavit, pues son todos los que entran allá. Pero también creo que, por un lado, hay que tener una mirada crítica a esta reforma, a este proceso de reforma. Hay que sí ver que se haga de la mejor manera posible, que se haga con calma, porque urge, como dice el dicho, ve con prisa, ve despacio que tengo prisa, porque es algo que urge, ¿no? Y como muchas otras reformas en materia de vivienda. Sin embargo, esa exigencia, esa mirada crítica, tiene que ir también con la mesura de cuidar las desinformaciones, porque es un hecho y hay que decirlo. La reforma tiene críticas, hay cosas que se tienen que ajustar y mejorar, pero no por eso hay que negar que hay grupos interesados en hacer información falsa. O sea, veía yo que allá un comunicador, que no voy a dar su nombre, estaba difundiendo en Twitter una imagen, aparte hechas con IAs, estas horribles que les encantan hacer, en las cuales entre el tweet y la imagen lo que decía es justamente que va a ser un desfalco el Infonavit y que el gobierno, Sheinbaum, Adán Augusto y Morrell se van a llevar todo el dinero del Infonavit para hacer con ello lo que quieran. Eso no se está planteando en la iniciativa, se puede leer. Mucha gente pensará, ay, pero qué ingenua, sabes que esa es su intención. Pues no sé si eso es su intención o no, pero tú lees la reforma y es claro que es para la construcción de vivienda para los trabajadores. Que puede estar esa discusión y a críticas también, pero lo que quiero decir es que se puede hacer un equilibrio entre una mirada crítica y exigente a las autoridades y también prevenir el tema de esta desinformación que viene tanto de grupos con ciertos intereses como por el hecho de que siempre cualquier cosa que hable de vivienda, yo siempre lo digo, quieres que te caiga una ola de desinformación y ataques, haz cualquier iniciativa que mencione la palabra vivienda, porque hay ciertos sectores que lo que quieren es que las cosas no cambien, que lo que quieren es tener a un grupo de personas cautivas con las únicas opciones que les dan ellos a través del mercado privado. Entonces, también hay que entender que está eso. Entonces, ese equilibrio entre mirada crítica y exigente y el cuidar el tema de esta desinformación, ¿no? O sea, también ser críticos y exigentes hacia las personas que tratan de hacer ese tipo de lecturas. Bien, pues estaremos muy al pendiente de este tema y sobre todo que bueno, ahorita a relajarnos, sigue enero, en enero a retomar energía y las pilas para estar. Gracias por esta entrevista en este momento, Carla. No, a ti, Marta, como siempre, muchas gracias y feliz Navidad. Un abrazo hasta allá. Igualmente, felices fiestas.